VIP, que no estaba delimitado, aunque Vera podía verlo como si lo hubieran marcado de color rojo sangre, el espectador curioso podía toparse con verdaderos monstruos de las redes sociales. Chicos, chicas y otros no tanto que buscaban su segundo de popularidad, un solo viral para convertirse en estrellas instantáneas, perseguidos por las marcas y cobrando cifras de 6 ceros por una publicación. Vera no conocía a ninguno de ese grupo porque eran principiantes sin nombres, y salvo contadas excepciones, que siempre las había, desconfiaba de todos los nuevos influencers porque eran capaces de todo por subir sus números. Y Vera es una super influencer, ¿eh? Es una modelo brasileña guapísima, pero que entiende muy bien cómo funciona el negocio y los costos que tiene ese negocio. Entre otros, ser acosado y perseguido por un psicópata que anda matando influencers. Y de eso se trata Alevosía, el nuevo libro de Pablo Illanes, a quien tenemos acá en el estudio. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder hablar de esta novela contigo. Bueno, nosotros estamos haciendo como, tenemos un déjà vu en otro contexto, porque el lunes estuvimos hablando de la novela y pueden ahí revisar en las redes sociales de Penguin, un poco lo que estuvo pasando el lunes ahí en el Sheraton, en este club de lectura. Y yo le dije al Pablo que todas las preguntas que se me quedaran íbamos a repetirlas hoy día, pero antes, o las iba a hacer hoy día, pero antes, poco situar, ¿no? Se trata de este personaje, y hay dos cosas que a mí me parece que son interesantes del libro y que me parece que hay que instalarlas antes, ¿no? Este personaje, este psicópata que persigue influencers para matarlos y los mata performáticamente, hace como a lo Aníbal, ¿no? Claro. Los deja ahí puestos como si fueran una obra en sí mismo. Tiene su voz, nosotros conocemos su interioridad, mucho antes de conocer su identidad, que es absolutamente secundario, conocemos su rollo, ¿no? Y por qué está haciendo lo otro. Pero la historia no la lleva él, la historia la lleva Jackie, que es Jackie Bravo, que por supuesto es un homenaje a Jackie Brown, que es una mujer que está en sus 40s, asumo, tú nunca dices la edad. 46. 46, lo dice, tiene mi edad. Por eso me emocioné tanto. Pero ella tiene hijos adolescentes, valor. Y ella tiene su compañero, ¿cierto? Que es un hombre cis gay. Y ellos tienen una relación muy bonita, muy de mucho apaño y mucho cariño. Y es esta relación la que sostiene el horror al que se van a ir enfrentando de alguna manera. Además, porque cada uno está en sus propias crisis existenciales, etc. Entonces, con esa descripción, Pablo, uno ya ve un montón de lugares familiares del policial, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso, respecto a ese cruce entre, ok, voy a darle al lector, a la lectora, lugares en los que se pueda situar y reconocer, pero además esta vuelta de tuerca que tú haces, que tiene que ver con lo original de Alevosía, ¿no? Hablemos de esas dos líneas. Fue un desafío absoluto poder iniciar el proceso creativo de una novela policial homenajeando, por un lado, los títulos los autores que me gustan, los clásicos, qué sé yo, Dashiell Hammett, Raymond Chandler y Jim Thompson, que es mi favorito, a pesar de que no es el que mejor escribe, siento yo, pero el más sucio, el más descarnado. Y era muy difícil hacer eso y al mismo tiempo no pecar de anticuado o no mantener el tono que me interesaba de inclusión dentro de la novela, porque todas estas novelas y el giallo, que es un subgénero cinematográfico del que bebe esta novela, también son filones o subgéneros que denostaron mucho a la mujer, por un lado, no hablaron nunca de inclusión, y la mirada del presente era muy importante, lo contemporáneo era muy importante para mí. Por eso Jackie Bravo, por eso Derek Martino, por eso esta suerte como de relación de madre e hijo que tienen. Para mí era muy importante lograr ese tan esquivo equilibrio que existe en este tipo de novelas, que hay que impactar y provocar, pero sin ahuyentar, que es lo más difícil. Y eso lo he aprendido a costalazo, porque también me he mandado sobregirazos tanto en guión como en literatura, que de pronto espantas a ciertos lectores al mismo tiempo que estás conquistando nuevos lectores. Cómo saberlo, cómo saber cuál es el punto preciso, es muy complejo y es muy difícil. Pero yo siento que la salida para la respuesta para esa pregunta es la emoción. Yo creo que no podemos... Hay dos cosas que son súper importantes, la emoción y la familia. La emoción es clave al momento de cautivar al lector o al espectador cuando uno está trabajando en guión. En este caso, para la emoción era muy, muy interesante en la relación maternal que tiene Jackie con Derek. En la idea de que los dos son personajes abandonados en una ciudad donde se supone que siempre está rodeado de gente. Y por otro lado, el juego de la búsqueda del asesino, que es algo que el lector siempre le gusta, participar en este como suerte de juego de mesa, ¿no? Sí. Ahora, estamos en un momento que a mí me complica un poco, honestamente, que es como esta fascinación con el true crime,
Esto es ficción, no es true crime, ¿cierto? True crime son toda esta línea de... Los Menéndez. Claro, que tienen mucha fascinación con el American Crime Story, ¿cierto? Y un montón de series y películas que han salido, y también novelas basadas en crímenes reales. Y a mí me pone muy incómoda eso, debo decir. Yo no veo, no consumo, me complica también cuánto espacio le damos a... O sea, mirarlo como un espectáculo, más que como nuestra sociedad produce ese horror. Y a mí una de las cosas que me gusta de Alevosía es que este monstruo, este asesino, es un asesino que está producido por el sistema que genera a los influencers, ¿no? Y que luego nos vamos dando cuenta ya en la última parte del libro, que además es un sistema muy perverso. Por lo menos estos influencers en particular vienen de un lugar muy precario que el sistema se aprovecha de ellos finalmente. Entonces también hablemos de cómo tú hiciste esa energía de decir, voy a basarme en cosas que sí están pasando, como esta locura que son los influencers, pero voy a trabajarlos desde un lugar donde a mí me parece que este psicópata es un psicópata y es un loco, pero también somos muy responsables de que alguien como él exista. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta. Los Menéndez, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, ¿ellos fueron provocados porque eran pobres, porque eran marginales, o porque la sociedad los entregó a ese estilo de vida, a esa búsqueda del placer de matar, básicamente? Es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder, por supuesto, pero también es un cuestionamiento perpetuo que siempre ha existido, que no sé, ha generado incluso películas al respecto. Y yo siento que toda esta ola de true crime, ayer justamente me llegó un TikTok había un análisis que decía que la gente que consume true crime, yo consumo true crime, tengo que reconocerlo, no todos, porque hay algunos bastante malos, que la gente que consume true crime tenía más posibilidades de cometer violencia contra su pareja. Fíjate. Es que yo creo, también he leído esos estudios, creo que hay una cosa que tiene que ver con el nivel de consumo va bajando tus niveles de empatía. Es posible que, como decía Gonzalo Rojas, vuele el esperma del asombro Sí. en algún momento, porque hay una suerte de acostumbramiento, sobre todo a los códigos de la violencia, y más incluso cuando son cosas que ocurrieron realmente. Claro. En el caso de Alevosía, es una ficción, lo reitero, pero sí estaba siempre la preocupación de generar esa pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Hasta dónde, quiénes son los verdaderos monstruos? Como lo hacen en las series ocasionalmente, es los asesinos, las víctimas, el sistema, los padres muchas veces son los culpables o son a quienes se les culpa de haber entregado a la sociedad a estos verdaderos bicharracos que no sabemos lo que buscan en el fondo. Pero sí, para poder un poco, lo que hablamos el otro día en la presentación, el equilibrio para mí era muy importante, especialmente en esos temas más difíciles y más complejos, que tienen que ver con el aguante del lector por un lado, lo explícito de pronto también genera una especie de espanto, no necesariamente un espanto que alimenta la novela o que alimenta la lectura de la novela, sino un espanto que no quiero seguir leyéndola. Sí. A mí como lector de este tipo de géneros también me ha pasado, sí. ¿No? Pero respondiendo a tu pregunta, claro, ese es el cuestionamiento que uno se hace también. Para mí era muy importante también darle profundidad a la novela, que no fuera solamente una novela de crímenes, sino que existiera también un retrato más que una crítica sobre el mundo que donde estamos inmersos y sobre todo un cuestionamiento hacia algo que me parece muy importante, que son los medios de comunicación, tanto redes sociales como los medios tradicionales. Eso me ha preocupado siempre en lo que he hecho y creo que me sigue preocupando y parece que es un fantasma que no se ha ido. Bueno, además para alguien que está muy adentro, ¿no? O sea, sí. Es como, no nos olvidemos que, yo no la he visto, pero la debería ver, ¿no? Sin duda, Pablo Illanes, además de ser responsable de Adrenalina, Machos, de ser parte del equipo que escribió los guiones de esas teleseries, Prófugos, Alguien te mira, ¿Dónde está Lisa?, Perdona nuestros pecados, por ejemplo. También fue responsable de la producción colombiana que se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix, que se llama Perfil Falso, que no tengo Netflix, así que te voy a tener que conseguirme para poder ver Perfil Falso. Y volviendo sobre la pregunta sobre el poder, porque creo que parte de lo que pasa con este tipo de psicópatas, ¿no? Y algunos de los que nombrabas que aparecen en el True Crime tiene que ver también con la envidia. Y en algún momento él lo explicita. Sí. O sea, ¿por qué ellos y no yo? Como cantarían los prisioneros, ¿por qué los ricos? ¿No? Y por qué, y él quiere, y de hecho en algún momento este psicópata es como quiere performar y quiere ser seguido y quiere dar cuenta, de hecho filma algunas de sus crímenes. Y hay esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen ellos que no tenga yo? Y uno piensa que este sistema, el sistema neoliberal, el sistema de consumo, lo que hace es
o sea, la publicidad se basa en la envidia. Y en esto yo quiero tener eso que esa persona tiene. Y qué decir el mundo de los influencers, con estas vidas perfectas que además sabemos que en muchos casos son muy de mentira, sí, pero que funcionan así. Bueno, en este caso tú develas eso, también es muy de mentira. La idea de la novela era justo develar este mundo que es un poco el Hollywood de los años 50, siento yo, donde todo es como brillante, pero por debajo está la mugre, por debajo de la alfombra, oculta y como latiendo, ¿no? Que es algo que me obsesiona muchísimo. El trash glam, diríamos. Exactamente, el trash glam. Siento que este asesino ritualista no se conoce a sí mismo tampoco, y eso es lo más peligroso de este tipo de asesinos en serie, que no son asesinos como, qué sé yo, incluso como Hannibal Lecter, como está descrito, que son asesinos meticulosos, rigurosos, muy y que tienen pulcros, súper claro qué están haciendo. Súper claro lo que están haciendo. En este caso no, es un asesino que está debutando, que está como conociéndose a sí mismo a través de estos crímenes ritualísticos. Y claro, lo único que conoce es este componente de envidia, este componente de quiero ser el otro. Y definitivamente tiene que ver con la sociedad en la que está inmerso y con la necesidad también de parecerse, de acercarse, de ser parte del belonging, esto de pertenecer, sí, que es muy doloroso también, incluso para algunos influencers, porque siempre hay un influencer más famoso que tú. Siempre hay alguien que va a cobrar más por un reel. Siempre hay alguien a quien invitan más a los eventos que ti. Y eso es algo que ha pasado siempre en todos los medios, en todo ambiente donde exista poder, dinero, sexo, envidia. Siempre va a ocurrir un fenómeno como este. Entonces no estamos ajenos a... No por no ser influencers estamos ajenos a ese tipo de conductas. Yo creo que el diálogo de poder y el diálogo de poder como manoseado también es parte importantísima de nuestra sociedad, lamentablemente. Y la novela pretende reflejar esos vicios que muchas veces nos acostumbramos a ese tipo de tratos o a ese tipo de relaciones, y yo creo que es bueno abrir los ojos hacia cuándo se rompe el límite, hacia cuánto podemos aguantar como seres humanos y como sociedad también. Conversamos con Pablo Illanes, destacado guionista, escritor, cineasta también. A propósito de alevosía, que se baja como su primera novela policial, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, porque dijiste en la presentación que era como, pero yo llevo mucho rato escribiendo policial. Esta es como el primer, que es un thriller, el caso del asesino de influencers, que ya está en librería, se lo pueden conseguir, y por supuesto también en todas las redes de Penguin. Dos preguntas más antes de cerrar, Pablo. Una tiene que ver con lo que tú decías. Esto está situado en Nueva York, y tú acá dijiste en una respuesta recién que es una ciudad donde uno siempre está con gente, pero siempre está solo. Y a mí, que está un par de veces en Nueva York, me impacta mucho eso, porque también es muy trash glam. Sí. Nueva York tiene toda esta cosa, los museos y del Central Park y de todas las series y películas, ¿cierto? Y el Broadway y todo. Pero bueno, tú viviste allá. A mí me impacta, yo siento que es una ciudad tan solitaria. O sea, es como nunca había visto tanta gente comiendo sola, sí, estando sola en los parques. O sea, es como es una sociedad donde es muy difícil establecer vínculos, es mi impresión, y según gente que ha vivido allá, que me ha contado, es muy dura. Y por otro lado está la ternura que tú eres capaz de generar en estos personajes, y te lo digo como lectora, yo soy de las que abandona porque no tengo cómo enganchar. Abandono series, abandono películas, abandono libros, porque es como, no hay nadie en este libro, no hay cariño por los personajes. Claro. Y tú quieres mucho a Derek Martino y a Jackie Bravo. Entonces cuéntanos respecto a generar esta relación entre ellos, que tú decías que es muy maternal, para sostener la narrativa del libro en un contexto neoyorquino. Claro. Primero lo de Nueva York. Sí, definitivamente es una sociedad muy esquiva para la persona que estaba migrando. Yo viví en dos etapas. Primero cuando tenía como cerca de 27 años, que me fui a estudiar, y después hace 6 años, 7 años, que era una ciudad absolutamente distinta, con otros precios, con otra mirada. Las cosas que me interesaban cuando tuve 27 ya no existían. Todo ese lado punky que tenía Nueva York en los 90 y en los 2000. El CBGBs. El CBG, por ejemplo, ahora es una tienda que cobran, no sé, $500 por unos guantes o por un pañuelo, una tienda de hombres. Todo ese mundo punky como del downtown se fue, ya no existe. Es un parque de atracciones, es turismo, los restaurantes chiquititos que tú encontrabas así, o los clubes, por ejemplo. La vida nocturna en Nueva York en los 90 y los 2000 era fascinante, era impredecible. Tú abrías una puerta y te topabas con un mundo aparte. Hoy todo eso está muerto, no existe. O se transformó en un mall de sí mismo. Es un mall, son grandes cadenas, Gap en todas partes, mucho turista y todo a precios astronómicos, ¿no? O sea, no... Y bueno, mucho adicto al fentanilo, que también está en la novela puesto, que es una droga que básicamente es un veneno que convierte a todo el mundo en Walking Dead. No es divertido, no es gracioso, no tiene nada que ver con la explosión de los sentimientos o las emociones. Y en ese contexto, claro, Nueva York se convirtió para mí... Yo estuve en Nueva York una vez 3 semanas sin hablar con nadie. Me muero. Sin hablar con absolutamente nadie.
thank you, my coffee. Eso era como la relación que yo tenía. Ay, pero yo me muero 3 semanas en un abrazo. Estaba escribiendo, justamente había terminado con una pareja que tenía en ese momento, y estaba escribiendo una serie para un canal americano, y una teleserie larga, y estaba muy concentrado en eso, pero iba a comprar mis cosas, y claro, era un abandono absoluto y una soledad absoluta, y empecé a desesperar. Iba al cine solo, iba al teatro solo, escribía solo, comía solo. Bueno, comí millones de veces solo y nadie te mira feo. No, Acá en Chile... está pensado para. Está pensado para eso, claro. Y hay mucha gente que funciona así. Y cuando tú te acercas a alguien a conversar como espontáneamente, te miran como si Sí, fuera como, un hola, ¿qué estás leyendo? asesino en serie. Sí. Inmediatamente, red flag, y te miran como... sobre todo si eres latino y tu inglés es más o menos rudo, ¿no? Y en este contexto, claro, era muy importante para mí tener a Jackie Bravo y a Derek Martino en esta relación afianzada, donde hay confianza, donde hay amor, un amor bien difícil de describir, y donde los dos tienen sus abandonos, ella por el lado de su vida familiar y él por esta expareja que tuvo hace un tiempo, y donde la ciudad de Nueva York también es muy importante, pero son personajes amantes de la ciudad, pero que tienen cierta distancia con el hecho de este abandono y esta soledad absoluta en la que están inmersos. O sea, es que te escucho y ahora entiendo por qué me caen bien ellos. Porque hay una fragilidad fuerte que tú no, muestras muy tempranamente. Muestras muy tempranamente que ellos dos son muy frágiles en sus vínculos, no entre ellos, pero en sus vínculos. Ella además siendo una mujer policía, etcétera, todavía está toda esa tensión. Y además hijos adolescentes, un marido pastel. Después nos iremos dando cuenta de los niveles de pastelismo puestos ahí. Pero al mismo tiempo son súper fuertes. Sí. Porque van detrás de este asesino, ni más ni menos, y ese es el camino que seguimos y que nos parece súper entretenido. De verdad, yo lo pasé, o sea, es un libro que yo puse el fin de semana, no me di ni cuenta cómo lo terminé, porque es como, no, podía parar de leer. Pablo Illanes, autor de Alevosía, el caso del asesino de influencers. Muchas gracias por venir a la radio. Muchas gracias por la invitación, y espero que a todos los que se emprendan la búsqueda del asesino de influencers les guste y den con el rostro del asesino. Uy, sí. Bueno, y además que esto abre puertas. Sí. Abre puertas. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.